Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia sin sombras, como siempre a través de Querigma Radio. Y por supuesto también decir que, como siempre, es un placer poder llegar a sus oídos, a sus casas, a través de sus distintos dispositivos móviles, a través de una radio, a través de un computador, y saber que nos están escuchando, quizás a lo largo de distintos lugares de Latinoamérica o inclusive también del mundo. Me acompaña Saray, como siempre también hay que decirlo, ¿no es cierto? Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángelo, muy buen día también. Muy contenta de una vez más ser parte de este episodio aquí en Historias sin Sombras. También saludando a todos nuestros auditores, nuestros hermanos que nos escuchan en distintas ciudades, países. Estamos muy contentos de que también estén siguiendo muy de cerca, ¿cierto? Los episodios, los capítulos que van saliendo de este programa por Querigma Radio y también en su versión de podcast por el canal de Oikonomos. Así es, muchas gracias, querida Saray. Tal como tú lo dices, este programa sale, ¿no es cierto?, a través de la señal de Querigma Radio, pero igualmente a través de un podcast, en formato podcast, a través de la plataforma YouTube. La pueden encontrar buscando, ¿no es cierto?, Oikonomos, y en Oikonomos en YouTube, ¿no es cierto?, van a poder encontrar cada uno de los episodios que hemos dispuesto, ¿no es cierto?, para llegar a ustedes, nuestra audiencia. Así que sean muy bienvenidos a este episodio de Historia sin Sombras, donde queremos conversar sobre un tema muy relevante, muy atingente, en particular para Latinoamérica y también Estados Unidos. Saray, ¿qué tal si nos introduces, por favor, en el tema de este episodio? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a estar conversando sobre un tema, una temática que es muy interesante, creo que es muy atingente también a cada una de nuestras sociedades, de nuestras naciones, y tiene que ver con un tema central que es la seguridad ciudadana. Cómo hoy día vamos entendiendo estos aspectos, ¿cierto? Donde se manifiesta el orden público, donde también, ¿cierto?, está el rol muchas veces de las policías en nuestros países, el rol que ellos cumplen para poder resguardar, ¿cierto?, la seguridad, la integridad física, tanto de infraestructura, pero también la personal. Muchas veces se generan situaciones, ¿cierto?, donde ocurre un desorden público o bien se pone en riesgo la seguridad personal, ya a través de distintas vías. Y una de esas vías tiene que ver con delincuencia, ¿cierto?, con narcotráfico y distintas otras formas en las que proceden hoy día diferentes grupos, ¿cierto?, que quieren generar entre delincuencia, pero muchos de ellos también, algunos se acuñan lo que es terrorismo, otros simplemente desestabilizar el orden y la paz. Pero en medio de eso, creemos que es importante poder hacer un hincapié y poder hacer un alto para poder reflexionar en torno a estos temas, pero desde un ángulo muy específico. Y queremos invitarles a poder, es como si estuviéramos sentados, ¿cierto?, en un globo terráqueo y poder adentrarnos, ¿cierto?, subiendo por Latinoamérica hasta llegar a Centroamérica. Uno de los países que hoy día queremos conversar y de los que quisiéramos también dialogar en torno a esta temática es El Salvador. ¿Cierto? Es una hermosa nación, ¿cierto? Que es parte de América Central, pero que en los últimos años, décadas, ha sido también eje principal de luchas contra delincuencia, contra situaciones de conflicto armado, paso también por una guerra civil, y un sinnúmero de situaciones que la han configurado como una nación
con graves y altos índices, ¿cierto?, delictuales. ¿Por qué se generan estas situaciones? ¿Por qué se generan también estos conglomerados denominados pandillas o maras, ¿cierto? Creemos que este tema es importante conversarlo, porque si bien hoy día podemos poner como en la antesala y como conversación de este capítulo en torno, ¿cierto?, a estos grupos delictuales, es importante que como hijos de Dios también hagamos este análisis, este análisis pericial, digamos, si estuviéramos sentados delante de un fiscal, de un policía, pero con la luz del Espíritu de Dios, porque creemos que al Señor estos temas les importan. Sabemos que muchos también hermanos nuestros han conocido al Señor en situaciones así, de riesgo, donde algunos poniendo en riesgo sus vidas, otros por ignorancia y por falta de luz en su momento, siendo parte también de estos movimientos, pero sin duda merecen que hoy día podamos conversar en torno a ello. ¿Qué es lo que nos cuenta el Señor? ¿Qué también relata la historia? ¿Qué podemos aprender? Y quedarnos con esas semillas para poder hacer propuestas de solución desde el lugar que estemos, desde donde estemos, desde la posición que ocupemos, cómo podemos colaborar. Así que hoy día vamos a estar conversando, como les mencionaba, acerca, ¿cierto?, de este grupo que se llaman las maras en El Salvador. Específicamente, bueno, como todos sabemos, durante estos últimos días han salido varias noticias en relación, ¿cierto?, a distintas estrategias del gobierno en relación, ¿cierto?, a poder hacer captura de las pandillas, pero, o maras, pero quisiéramos nosotros situarnos en la historia y poder retroceder hacia 1980, que sería el inicio de la guerra civil de El Salvador, que enfrenta durante 12 años al gobierno, el cual también recibe, también, esto está documentado, ayuda desde parte de Estados Unidos para hacer con la guerrilla del Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional. Estamos hablando de una época quizás saliendo un poco, retirándonos de lo que fue también la Guerra Fría, pero donde también los conflictos, ¿cierto?, a nivel global, entre esta separación de los polos desde un pensamiento más liberal, más capitalista, hacia un pensamiento marcado por lo que es más una mirada más comunista, socialista, estatista, se ven enfrentadas, ¿cierto? Varios países locales de América Latina también van viviendo sus propios polos. Chile lo vivió, Argentina lo vivió y así, y Salvador también lo vive. Y es en este resultado, digamos, que se genera esta guerra civil que dura 12 años, que marca un conflicto de gran extrema violencia, dejando más de 75.000 muertos y alrededor de 400.000 refugiados salvadoreños en Estados Unidos. Estas familias que van y se refugian en Estados Unidos, huyendo muchas veces de la guerra, se encuentra el origen de las maras, pues estos grupos o pandillas, como les íbamos contando, tiene su origen, ¿cierto?, en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, en varias ciudades, pero específicamente en Los Ángeles, de migrantes salvadoreños que especialmente entrando a estos barrios bajos, ¿cierto?, más de suburbio, donde los adolescentes migrantes empiezan a unirse y a protegerse bajo el régimen, ¿cierto?, o bajo la dinámica de las pandillas urbanas. Pandillas que ya existían en Estados Unidos, pandillas que ya estaban siendo perseguidas por el propio Estado, por el propio gobierno, pero que al tener este componente de migrante tienden a hacer una reconfiguración o una actualización en torno a grupos ya más latinoamericanos. Y es ahí cuando se van creando dos grupos que hoy día van a ser como los más referentes ya a la fecha y en el recorrido histórico, que se conoce como Barrio 18, que tiene un origen de migrantes mexicanos, pero que también
considera a grupos de migrantes salvadoreños, y la otra Mara, que sería la Mara Salvatrucha 13, que es esencialmente salvadoreña. Estos dos grupos, en un comienzo, son aliados, ¿cierto? En su estrategia, digamos, para poder sobrevivir territorialmente, pero a costa de violencia, a costa de delincuencia, pero para poder, con el objeto de aumentar su influencia en los barrios bajos de Los Ángeles, o los barrios más empobrecidos de Los Ángeles, hasta que en algún momento se convierten en rivales. Rivales se empiezan a pelear por territorio, se empiezan a pelear por los barrios. Sabemos que las disputas de pandilla, muchas de ellas tienen que ver con encuentros de balas, muertes, linchamientos o poder atacar, ¿cierto?, a una familia entre otra, etc. Pero también, una vez que estos grupos ya son capturados por las policías, dentro de los recintos penitenciarios también comienzan a tener su propia alianza. De esta manera se va generando dos pandillas que se van a caracterizar, las ya mencionadas, por una extrema violencia. Situación que llegó a tal punto en California que Estados Unidos toma como solución plantear la extraditación masiva de estos pandilleros hacia El Salvador. Esto a mediados de la década de los 90. Y se estima que cerca de 4.000 de estos pandilleros o pertenecientes a estos grupos fueron arrestados y posteriormente deportados. ¿Ya? Situación que, si bien soluciona de una manera práctica, rápida, lo que estaba viviendo California, Estados Unidos en ese momento, sin embargo, exporta el problema, ¿cierto? O lo devuelve de alguna manera a Salvador, y estos grupos no es que renuncien a su forma de comportamiento antisocial o a la forma en que ellos entendían que debían unirse para poder sobrevivir, digamos, en territorio extranjero, sino que en El Salvador, y tomando distintos elementos, o sea, desde ver una sociedad salvadoreña que en ese momento muy empobrecida, con grandes fracturas sociales y diferencias sociales de estratos económicas, de clases, lo que uno pueda ver, una sociedad dividida, tomando esos elementos, más lo aprendido en la estancia, si es que podemos decirlo así, en Estados Unidos, genera de nuevo una nueva configuración interna en estos deportados, y termina fortaleciendo este espíritu y esta casi como ideología que ellos tienen, o cosmovisión de vida que tienen en torno a lo que es la pandilla, o en torno a lo que es la Mara, las maras, el funcionamiento de las maras. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historias sin Sombras conversando junto a Saray Jaramillo respecto de la historia de las maras, estas pandillas juveniles delictuales y altamente violentas. Y conversábamos, ¿no es cierto?, cuáles son algunos de sus antecedentes, de su origen, y de cómo hoy día tienen literalmente un país preocupado de un asunto de Estado, ¿no es cierto?, como es la seguridad nacional. De hecho,
durante 2015 y 2016, El Salvador fue el país más homicida del mundo, según la ONU. Había alrededor de, ¿no es cierto?, entre 10 a incluso 103 asesinatos cada 100.000 habitantes. Esa es la cifra que tenía El Salvador entonces. Esa cifra se fue reduciendo, ¿no es cierto?, hasta 2021, donde llegó a un mínimo de 18. Sin embargo, durante 2022, hace poco, en marzo de 2022, la violencia volvió a explotar, particularmente un fin de semana, el último fin de semana de marzo, la violencia volvió a explotar y solo durante ese fin de semana acontecieron 87 asesinatos. 87 homicidios solo un fin de semana, en un país que de hecho no es un país muy grande. El Salvador cuenta con cerca de 6 millones y medio de habitantes, y de esos 6 millones y medio, entre 60.000 y 70.000 personas están involucradas en las maras, en las pandillas más importantes, es decir, en la Mara Salvatrucha o la Mara Barrio 18, MS-13 o MS-18, como también son otras formas en cómo se han ido denominando, ¿no? Imagínense, eso es cerca de un 1% de la población. Un 1% de su población está ligada a las pandillas, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa estar asociado a una serie de, no de delitos comunes, sino de situaciones tan complejas como son el asesinato, la extorsión, el tráfico de drogas, tráfico de personas, entre comillas, el control territorial, ¿no es cierto? Protección para ciertas personas, una cultura de muerte, una cultura de odio, de venganza, que empapa a ese país. De hecho, en cierta oportunidad se le ha denominado de alguna forma a El Salvador como un país que padece de una epidemia de muerte, ¿eh? Una epidemia de muerte, dado, ¿no es cierto?, las cifras tan altas de violencia y de homicidio en este país, las que sin duda ponen a Salvador, digamos, a El Salvador, a uno de los países más conflictivos y con mayor niveles de violencia en el mundo, sin ser un país en guerra. Este tipo de niveles de violencia, de asesinato, uno se lo podría esperar, no es que esté bien, pero uno se lo podría esperar, ¿no es cierto?, en un país que está en guerra. No obstante, El Salvador no está en guerra, no formalmente, ¿no es cierto?, con ningún país vecino. No obstante, sí hay una guerra interna, ¿no? Una guerra, uno podría decir incluso fratricida, en el sentido de que tiene enfrentados a los mismos salvadoreños, ¿no es cierto?, y particularmente con dos maras, ¿no? Dos pandillas, dos grandes pandillas que son el MS-13 y el MS-18, o Mara Salvatrucha y la Mara Barro 18, que son los nombres con los que se le conoce. Estas pandillas juveniles, urbanas, altamente conflictivas, se organizan en células que se le denomina clicas. Y para tener solo una idea de lo complejo que es esto, me gustaría poder leerles algunos testimonios de algunos jóvenes, de cómo ellos se ven inmersos en esta realidad, en esta cultura de muerte, donde pareciera que el reino de la muerte se ha tomado barrios enteros en El Salvador. Aquí un testimonio. Dice: cuando me brinqué, me dijeron, tenés que tener cuidado con las cosas de la pandilla, porque si haces algo malo, o si te querés salir, nosotros te vamos a matar. Esto no es un juego, vos lo sabías. A mi edad de 13 o 14 años, logré matar, incluyendo pistola y corvo, quizás unas 7 veces. Maté mujeres, incluso personal de la justicia, personas de la pandilla contraria. Yo no sentía nada. Solo sabía que mi deber era matar, era una máquina de matar. Otro testimonio. Empezó a los 11 años. 11 años, repito, 11 años. Daba la alarma en las calles cuando entraba la policía y los mareros le hacían regalos. El día de su bautizo se sentía emocionado, pensaba que iba a ser parte de una gran familia. Entonces vino el ritual, él al medio de todos, el conteo de 1 a 18, los golpes cayendo sobre su cuerpo. Una semana después lo llevaron a demostrar su compromiso. La víctima
atacada entre varios, fue un viejo amigo suyo de la escuela, que no era pandillero, pero vivía en territorio enemigo. Raúl dice que no quería, pero no se atrevió a negarse. Ese día comenzó su largo descenso en la violencia. Luego, otro relato, dice, en este caso cuenta este joven, Raúl, quien con solo 11 años comenzó, ¿no es cierto?, este proceso. Dice lo siguiente: me dieron un corvo, es decir, un cuchillo que tiene forma encorvada, me dieron un corvo y me quedé viéndole la cara de afligido a mi amigo. Él no dijo nada, solo me quedó viendo. Recuerdo que agarré el corvo y empecé a metérselo. En ese momento mi corazón se endureció. Fue la primera vez que maté y nunca su mirada la he olvidado. Este tipo de relatos son situaciones de la vida, uno podría decir casi cotidianas, de las pandillas, de las maras, de estas pandillas juveniles, que insisto, son pandillas delictuales y con muy violentas, y son parte del panorama relativamente común de El Salvador, dada esta situación, estas explosiones de violencia que cada cierto tiempo acontecen en este país. Claramente uno puede ver que acá hay una cultura, ¿no es cierto?, de, de violencia, de asesinato, de muerte. Hay algunos especialistas, como García Bravo, quienes enumeran algunos rasgos de estos grupos criminales, ¿no es cierto?, a los que se incita como maras o pandillas juveniles violentas. Y el primero es el ingreso a través de un proceso de iniciación. De hecho, el primer relato, uno de los primeros relatos que yo leía, es justamente un proceso de iniciación. Cada vez que un joven de muy poca edad, adolescente, se une a las maras, hay un proceso de iniciación que incluye golpes durante algunos segundos, en algunos casos 18 segundos, justamente a propósito del MS-18, ¿no es cierto?, de la Mara 18, de la Mara Barrio 18. Durante 18 segundos golpean, quienes reclutan, ¿no es cierto?, golpean a un joven para iniciarlo en la Mara. Aquí, entonces hay todo un proceso, uno podría decir, de un ritual, ¿no es cierto?, donde se incorpora a un joven a esta cultura de violencia, precisamente golpeándolo, ¿no es cierto?, vulnerándolo y ejerciendo un nivel de violencia absolutamente impensable en todas otras circunstancias. ¿Qué otro tipo de características tienen estos grupos? Bueno, hay comisión de delitos, ¿no es cierto?, en forma habitual, por ejemplo, homicidios, robos, atracos, secuestros, tráfico de drogas. Hay también vínculos con crimen organizado. Además, también estas pandillas tienen un elevado número de integrantes. Otra cosa que les caracteriza son los tatuajes como medio de expresión y distensión. De hecho, si uno busca imágenes sobre las maras, y esto sin duda, por supuesto, la gente en Centroamérica y en El Salvador lo conoce muy bien porque lo ven como una realidad, ¿no es cierto? Quienes son parte de estas pandillas se tatúan, ¿no es cierto?, como un medio de expresión, de identidad y de distinción. Ya iremos comentando después, pero de hecho una de las cosas que de algún modo una función que cumplen las maras es precisamente dotar de identidad, ¿no?, dotar de identidad a los jóvenes. Esto es lo que iremos conversando después, pero los tatuajes son justamente eso, ¿no?, un medio de expresión, de distinción. Ellos se tatúan, ¿no es cierto?, la mara a la que pertenecen, se tatúan muchas veces los asesinatos que cometen, se tatúan incluso cuestiones religiosas, alusivas, por ejemplo, incluso, por ejemplo, algunos se tatúan el número 666, otros se tatúan manos como en señal de oración o de una rogativa, como quizás tratando de elevar una plegaria, entre otro tipo de cosas, ¿no? También otra característica de los mareros, de las maras, ¿no es cierto?, es el uso indiscriminado de la violencia. O sea, si hay algo que marca, digamos, eh, muchos de estos grupos es la violencia. O sea, hay otros grupos organizados, ¿no es cierto? Hay pandillas juveniles en todos los países, pero hay algo particularmente relevante y distintivo, ¿no es cierto?, de las maras, y es ese nivel de violencia con el que actúan.
no podríamos quizás seguir viendo otros relatos, no sé, quizás Sarai tal vez puede que quizás comenta algunos, pero el tipo de relatos al que uno se puede exponer frente a la realidad del uso de violencia de las maras es realmente una atrocidad que no es fácil de relatar. Además de eso, también están en un estado de guerra permanente con las otras pandillas, es decir, hay una guerra, digamos, constante. También se les caracteriza por, obviamente, la ocupación de un determinado sector territorial. Ellos son muy territoriales, ¿no es cierto?, y ocupan ciertos lugares específicos. También se imponen sobre la población civil, más indefensa, a través del terror. Además, estos grupos también demandan una obediencia absoluta, ¿no es cierto?, hacia sus líderes, tienen toda una jerarquía establecida, de modo que cuando, por ejemplo, un líder es asesinado o muere, rápidamente reemplazado por alguien más que continúa, ¿no es cierto?, en una escala, digamos, de jerarquía, en medio de un grupo, ¿no es cierto?, que tiene cierta organización. eh, y finalmente, la pertenencia a este tipo de grupos no es como una pertenencia a cualquier tipo de grupo social, ¿no es cierto? Es una pertenencia de por vida. De hecho, se castiga la salida del grupo no autorizada con la muerte. Por lo tanto, quien se une, digamos, a una pandilla de este tipo, digamos, no cualquier tipo de pandilla juvenil, sino una mara, entiende que se está uniendo a esto de por vida y le está entregando literalmente su vida a esta organización criminal. Le está entregando literalmente su corazón a una cultura de muerte y le entrega su vida a toda una estructura de violencia. Eh, Esas son las maras, ¿no? Esas son las maras y lo complejo de esta realidad. Saray, ¿qué tal si vamos ahora con tus comentarios, por favor? Estamos en Historias sin Sombras junto a Ángelo Palomino conversando acerca de El Salvador y el fenómeno de las maras, en torno al debate que hay hoy en día, pero también en la historia, sobre cómo gestionar, ¿cierto?, en la situación del crimen organizado, pero por otro lado, cómo como sociedad, ¿cierto?, nos comprometemos a poder ser agentes de paz, pero también de restauración. Mientras te escuchaba, Ángelo, sin duda venían a mí recuerdos de algunos hechos que también han estado marcando la vida, ¿cierto?, y el desarrollo del protestantismo y de la iglesia evangélica. Bien es conocido el rol que tiene la iglesia al interior de los recintos penitenciarios. Hace una semana atrás tuve la oportunidad de poder revisar información sobre una congregación en el estado de Florida o de Estados Unidos, no recuerdo si es Florida es propiamente tal, pero que este ministerio estadounidense fue capaz de poder entrar a una de las cárceles de máxima seguridad del estado de Florida y poder tener tiempos de adoración y de impartición y de libertad a los presos que estaban ahí. Y realmente, bueno, por lo que se mostraba, los testimonios, los videos, realmente fue como estar en una reunión como la que tenemos nosotros en las congregaciones de avivamiento o de ser encendidos por el amor o ser quebrantados, ¿cierto?, por el arrepentimiento del Señor, de su espíritu en nosotros. Y una vez más, estos hechos, estos actos, estos acontecimientos nos hacen reflexionar en torno al rol de la iglesia, el rol, ¿cierto?, de los hijos de Dios frente a estas situaciones de crimen organizado, de pandillas, de maras, de narcotráfico, de sicariato que ocurren y que lamentablemente están ocurriendo en nuestros países, pues, algunos viviendo quizás con más cercanía que otros estos hechos, estos duros hechos. Es conocido, como les iba comentando, el rol que tienen las iglesias para lo que significa el proceso de restauración dentro de las cárceles, ¿cierto? No solamente
entendemos que el Evangelio es para la gente que está, ¿cierto?, con libertad, sino también para aquellos que están bajo un régimen, ¿cierto?, de detención, algunos ya por condena, y donde realmente la palabra de Dios penetra a sus vidas, a su entendimiento, y muchos de ellos, al ser impactados, ¿cierto?, por el testimonio del Señor, logran tener un cambio en su comportamiento, y para algunos incluso significa disminución de la pena, o sea, de los años incluso de condena que tienen a nivel de prisión. También junto con eso reflexionaba en torno, bueno, a que en la palabra tenemos varios hechos, ¿cierto? De personas, de hijos de Dios que tuvieron que vivir situaciones, ¿cierto?, de alto peligro, o de enfrentarse a una situación penal. El mismo Señor, Pablo, Pedro y muchos otros también que estuvieron, digamos, en situaciones de ese tipo. El mismo José, que incluso llegó a tener un rol de siendo preso, estando él cumpliendo una pena, ¿cierto?, por un delito que no cometió, pero que finalmente sabemos bien cómo se articuló todo para que él sea puesto en prisión. Y por su comportamiento y también por el testimonio que vemos en su vida, él termina, ¿cierto?, siendo ascendido dentro del mismo recinto y teniendo que prestar un servicio de administración, de logística tal vez, dentro de este centro, de este lugar, de esta mazmorra. Así que creo que, y eso, aun cuando ocurre en la historia, eso puede seguir aconteciendo hoy. O sea, podemos ver que el Espíritu del Señor no solamente es un espíritu, como ya lo hemos hablado, pequeño o solamente acotado a algunas partes de nuestra sociedad o a las partes lindas que nos gusta y que son agradables de vivir o de ver o cierto ámbito que hemos conocido. La restauración de la persona tiene que ver, como ya hemos aprendido, con el cambio de hábito, con un arrepentimiento, pero en este caso, cuando hablamos de población que lamentablemente han tenido que experimentar niveles de violencia tal fuerte que incluso su propia conciencia de lo que es justo, de lo que es recto, de lo que se puede hacer, de el respeto incluso por la dignidad de la persona, se ha quebrado. Y es ahí donde también es necesario entrar. Es necesario que nos presentemos. Es necesario que vayamos incluso con entendimiento. La palabra de Dios dice que nuestras armas no son solamente carnales, aun cuando hay gente, y sabemos que hermanos también, y es parte también del rol que tienen los estados, que es cierto el uso de la fuerza o la garantía, cierto, para la seguridad ciudadana, el poder administrar policías, el poder administrar, digamos, estos elementos, pero cuando queramos también diseñar o presentar estrategias para poder contribuir a la paz, pero también a la restauración y reinserción de estas personas a la vida social, evidentemente sabemos que vamos a tener que requerir algo más que solamente un plan, algo más que un programa de buen vivir, algo más que un programa, ¿cierto?, de nuevos hábitos. Tiene que haber digamos, como incluso un renacer, como se dice la palabra, un volver a nacer en el entendimiento y en el conocimiento de lo que significa vivir como persona en la sociedad. Y eso netamente lo puede hacer el Espíritu del Señor. Hay un testimonio que también, como invitaba también a comentar Ángelo, en relación a estos grupos, ¿cierto?, de las maras. Hay un libro que se escribió, que también vamos a ir a recomendarlo después, pero que se llama Cartas de Sacatrás, que es un retrato de uno de los delincuentes o de los miembros de estas maras, denominado el monstruo del Salvador, que es documentado y es entrevistado en reiteradas ocasiones por un periodista,
rescatando su testimonio, qué es lo que lo lleva a ser parte de esta pandilla, cómo él ve las situaciones que ocurren en su vida, porque también hace un rastro de él por casi 7 años, donde la primera vez que se encuentran es en 1999, donde el temido hombre más peligroso de El Salvador, que se llama Gustavo Adolfo Parada, alias El Directo, era su apodo, era acusado de cometer 17 asesinatos como líder de una de las clicas noventeras más activas y peligrosas de la Mara Salvatrucha. De él se toma que era el hombre más peligroso y temido de El Salvador en ese momento, el monstruo, como también se le denominaba, y el enemigo público número 1. Entre paréntesis me hacía recordar en su momento a diferentes chicos que se inician, como ya iba relatando Ángelo, en esto ya siendo muy pequeño. Él tenía 17 años, era un menor de edad. Dice que se fuga después de ser condenado, lo vuelven a recapturar, y la Mara Salvatrucha lo sentencia a muerte. Como bien decía Ángelo, ellos también son muy duros dentro de su grupo. Ellos tienen una jerarquía muy fuerte, muy cerrada, donde literalmente es como una religión. O sea, la comunicación que ellos tienen, los ritos que ellos practican, realmente es una religión, es como una tribu urbana, pero de carácter delictual, criminal, así de duro. Y donde también no se descarta también el uso de la hechicería y de la brujería para poder operar. Y también se ha descubierto material que ellos han desarrollado como manual de brujería, también se ha incautado, comprobando también así rumores en torno a la adoración que estos pandilleros practican. Donde también la muerte es parte de estos ritos satánicos que ellos también van ejecutando para poder también nutrirse y tener fuerza y poder lograr su cometido, sus objetivos. ¿Qué pasa con este chico con el que les íbamos comentando, El Directo? La Mara lo sentencia a muerte. Sin embargo, él llega y logra con el tiempo rehabilitarse, recupera su libertad, se casa, lamentablemente vuelve a caer en todo este seguidilla de asesinatos, de muerte, y termina regresando a la cárcel. En ese tiempo también tiene hijos, vuelve a asesinar y finalmente termina siendo asesinado. Y este relato que yo les estoy contando ahora, que es muy escueto, o sea, es un resumen muy pequeño, pero que en este libro pueden encontrar también el testimonio de él en vida, mucho más extendido. Como decía Ángelo, muestra la crueldad y la realidad que viven ellos. Literalmente son cautivos, como decía Ángelo, de un sistema de muerte, de un sistema de violencia y de opresión. Cautivos porque toda su vida está comprometida, realmente los entrenan para ser máquinas de matar. Y eso es tan duro, como íbamos comentando, sobre todo en una sociedad, en un estado que en sí no presenta o no se ha puesto en alerta o en conocimiento internacional de que se encuentra en guerra, de que se encuentra en un conflicto bélico, como otros países lo están, sino que es una lucha interna, pero que finalmente está destruyendo una sociedad, está destruyendo no solo digamos, la forma o la mirada o la imagen país, sino que lo peor es que destruye el tejido social, destruye las generaciones, destruye familias, y se genera un círculo vicioso, donde realmente el que tiene el poder de la muerte, el que tiene el que se cree con la ostensión de tener el derecho de matar a alguien para poder posicionarse en un territorio, es el que gobierna. Y ahí es importante que, como les íbamos reiterando, poder tener esa lectura, no solamente de las noticias, social o lo que va apareciendo en los medios, sino también ir
y tener tiempo también de presentar al Señor esta nación, pero también estas dinámicas que sin duda se replican, no solamente Salvador, está Honduras, otros países también, nuestros propios países también pueden tener situaciones de este tipo y que es necesario también poder examinar, ¿cierto?, a la luz de la palabra de Dios. Así es, estamos en Historias sin Sombras conversando junto a Saray Jaramillo respecto de las maras. Estas pandillas juveniles, urbanas, delictuales y altamente violentas que caracterizan, ¿no es cierto?, a amplias zonas de Centroamérica y particularmente de El Salvador. Contábamos entonces que habían dos grandes grupos, ¿no es cierto?, dos grandes pandillas, ¿no es cierto?, que son la Mara Salvatrucha y también la Mara Barrio 18. Y si uno se pregunta, bueno, ¿de dónde surge esto? ¿O cómo es posible que logre sostenerse durante tanto tiempo? Porque en realidad, si uno ve la historia de estas pandillas juveniles, que insisto, no son pandillas, digamos, como cualquier pandilla, tienen literalmente miles de pandilleros, ¿no es cierto? Y los niveles de violencia son absolutamente inusitados. Lo que uno ve en la historia es que esto ya lleva varias décadas, ¿ah? Lleva de historia al menos unas 3, 4 décadas, dependiendo de cuándo uno busque el origen. Y tal como relataba Saray, las maras nacen, ¿no es cierto? Particularmente dentro, no en Centroamérica, ni en El Salvador en particular, sino que más bien nacen en los años 80 en Estados Unidos, particularmente en los barrios marginales, ¿no es cierto?, de Los Ángeles, en California, mientras se vivía una guerra civil en El Salvador, eh, cuya situación obligó a que muchas familias tuviesen que emigrar hacia Estados Unidos para buscar obviamente una mejor vida. Eh, Alrededor de 400.000 personas, de hecho, se fueron de refugiados, ¿no es cierto?, hacia el país del norte, Estados Unidos, y vivieron obviamente una situación de, ¿cómo decirlo?, ¿no?, de destierro, de desencajo absoluto. Tuvieron que llegar forzosamente a otro lugar, ¿no es cierto?, como ocurre con quienes tienen esa categoría de refugiados, ¿no es cierto? Se asentaron, ¿no es cierto?, en un lugar que les era absolutamente extraño. Imagínense lo que era en ese entonces, y de algún modo hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, llegar a un país como Estados Unidos, que es muy distinto, ¿no es cierto?, culturalmente distinto, tiene una lengua diferente, y en esa situación se encontraron entonces con pandillas callejeras, ¿no es cierto?, los jóvenes de las familias que habían migrado, se encontraron con pandillas que tomaban el control de las calles y que de hecho acosaban muchas veces también a estos mismos jóvenes, ¿no es cierto?, estos migrantes que habían llegado a los suburbios de la ciudad de Los Ángeles. Entonces ellos crecen en un ambiente hostil, salen de un ambiente hostil y vuelven luego también a un ambiente absolutamente quebrado, porque cuando termina la guerra en su país, ellos terminan siendo deportados. La mayoría de ellos son deportados en Estados Unidos, son enviados, es decir, nuevamente a su país de origen, y eso no hace que se desliguen, digamos, de su pandilla, sino que muy por el contrario, vuelve a estas pandillas en pandillas transnacionales. Las pandillas siguen aumentando su influencia en los barrios, ¿no es cierto?, ya no solo de Estados Unidos, sino también en los barrios de Centroamérica. Y dentro de Estados Unidos, de hecho, estas maras, estas pandillas surgen como un mecanismo de defensa, ¿no? Como un mecanismo de defensa propio de aquel que vive rechazo, propio de aquel que vive, ¿no es cierto?, situaciones de violencia, de acoso en un país que no es el suyo, dado que muchas veces recibía, ¿no es cierto?, maltrato de otras pandillas latinoamericanas. Pero una vez vuelto, ¿no es cierto?, a El Salvador, dado el término del conflicto en 1992, estas pandillas continúan con actividades vinculadas al narcotráfico, al microtráfico, a la violencia en general, y hay una cantidad literalmente de miles de pandilleros que regresan a estos países.
¿Y qué se encuentran? Bueno, un país devastado por la guerra, un país pobre y un país con familias rotas, ¿ah? Un país con familias rotas. Un lugar perfecto para empezar a reclutar jóvenes que justamente provenieran de estas familias rotas, ¿no es cierto? Cuyos horizontes no eran prácticamente inexistentes, ¿no es cierto?, para muchos de esos jóvenes, en un contexto de un país como ese, no tenían muchos horizontes, muchas posibilidades. Entonces, los jóvenes ven en estas pandillas la posibilidad de ser alguien, ¿ah? La posibilidad de convertirse, por ejemplo, en algún líder intermedio muchas veces, o al menos en ser parte de una organización, tener algún sentido de pertenencia y con ello también de identidad. De hecho, ya lo decía anteriormente, los tatuajes contribuyen justamente a construir toda una especie de identidad social. Las maras son, hoy día ya no tanto porque han dejado de tatuarse en general, en algunos casos, ¿no? Pero han contribuido esos tatuajes a mostrar justamente lealtad y a mandar mensajes a las pandillas contrarias, a tratar de construir entre ellos en conjunto una especie de grupo en el cual ellos sienten un alto grado de apego, de pertenencia, insisto, de lealtad. Ellos tienen un lema, de hecho, ¿no?, que es vives para la Mara o mueres por la Mara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encuentran, ¿no?, los jóvenes en estas pandillas juveniles y que hace que de algún modo no solo se hayan originado, sino también sigan subsistiendo en el tiempo? Bueno, resulta que estas pandillas, por alguna razón, satisfacen en buena medida necesidades de identidad, ¿eh? Hay ciertos relatos que señalan que cuando los chicos se meten en una pandilla, están decidiendo ser alguien, ¿eh? Están decidiendo adoptar una determinada identidad. Solo para leerles un siguiente relato de una nota periodística, dice lo siguiente: los chicos, al decidir meterse a una pandilla, están decidiendo ser alguien o no. Pueden ser Juancito, el niño que no tiene padre, a cuya madre le quitan todo el tiempo su puesto en la fila para llenar el agua, nunca tener nada, estar muerto socialmente. O pueden ser el Danger, ¿eh?, de la clica Los Guanacos criminal. Al Danger se lo respeta, a su madre nadie le quita su puesto. Tiene mujeres, tiene comida y tiene sobre todo prestigio. Si muere Juancito, que es bien probable que corra la misma suerte de los pandilleros sin serlo, por compartir barrio, muere el niño pobre que en realidad nadie quería. Si muere el Danger, hay hombres que lo van a llevar tatuado y va a estar en las paredes del barrio para siempre. A los 11 años, el prestigio es más importante para él que la vida, porque ya estaba muerto de antes. La muerte no te quita nada, la muerte es la posibilidad, de hecho, de darte algo. Este es un relato súper estremecedor porque da cuenta justamente de cómo, los jóvenes que participan de estas pandillas están deseosos de identidad, ¿no?, que es algo que todo ser humano requiere y necesita, del poder ser parte de algo. Y eso es lo que encuentran, insisto, en estas organizaciones criminales. Dejan de ser Juancito o Juanito o Pedrito, dejan de ser ese niño que a lo mejor es socialmente infravalorado y son el Danger o son, bueno, otro tipo de nombres que puedan adoptar dentro de una pandilla, ¿ah? Y es cierto, corren el riesgo de morir, pero no obstante, obtienen a cambio, insisto, identidad, ¿ah? Entonces, qué importante es lo que también tú decías, Saray, sobre la labor de la iglesia en esto, ¿no?, sobre la labor de la iglesia en medio de un contexto que sufre, ¿no es cierto?, insisto, una epidemia de muerte, como se ha señalado muchas veces respecto de El Salvador. Qué importante es la iglesia, ¿ah?, para quebrar las estructuras del imperio de la muerte, ¿ah?, para poder establecer el poder de la vida, ¿no?, de la vida abundante que proviene de Cristo Jesús. Saray, ¿qué tal si vamos ahora con tus comentarios, por favor? Estamos en Historias sin Sombra, compartiendo junto a Ángelo Palomino en torno a lo que es la historia y configuración de las maras en el país de El Salvador.
Hemos estado compartiendo acerca de cómo se crearon estas bandas o pandillas, qué lo motiva, ¿cierto?, a cada uno de estos jóvenes a ser parte de estas organizaciones, cómo funcionan las organizaciones adentro, cómo se alimentan de violencia, pero para poder generar mayor violencia. Y también el rol de la iglesia en torno a todo esto. Hemos comentado, ¿cierto?, testimonios de jóvenes que han estado siendo parte, lamentablemente, de estas formas de vida para poder prevalecer socialmente, pero también donde ser parte. Creo que para sumar es fundamental que la iglesia hoy día pueda seguir fortaleciendo, ¿cierto?, su rol como agente de sanidad, agente de restauración, pero también invitar a que podamos tomar esos territorios, esos espacios sociales que muchas veces están marginados. No todos quisiéramos tal vez estar ahí por la complejidad que significa, por el riesgo que significa. Sin embargo, el Señor nos quiere ahí. Él quiere que su reino esté ahí. Él quiere que su luz resplandezca en esos lugares. Él quiere que su sabiduría sane y restaure, que esos propósitos, esas vidas que están perdidas se restablezcan, y también poder tomar y sujetar el imperio de la muerte que está hoy día trayendo y generando destrucción a tantos jóvenes, a tantos niños que están siendo iniciados en estas maras, y también trayendo sabiduría, ¿cierto?, a los gobernantes y a aquellos que luchan día a día por el establecimiento de la paz. Creo que este programa ha sido muy importante porque nos deja una gran lección en torno a esa labor intercesora de la iglesia en cuanto a levantar oración, súplica, pero también a ese rol que debemos tener como agentes de cambio social. Esos pacificadores que muchas veces hemos compartido en otros programas. Gente que tiene ideas, tiene proyectos, tiene programas que vienen directamente desde el escritorio del Señor en los cielos, con ideas para sanar una generación, para restaurar. Qué hermoso sería poder tener un encuentro, no sé de qué manera, sé que sería muy difícil quizás para nuestros ojos naturales, pero sé que sería maravilloso poder decirle a esos jóvenes que no necesitan el camino de la violencia y de la muerte para poder ser validados, para poder tener una identidad, para poder pertenecer, para poder ser amados, incluso para tener valentía, para poder defender a su familia, que no necesitan pactar con la violencia, pactar con la muerte. Y si ya se encuentran ahí, qué maravilloso decirles que también hay libertad para ellos y que hay una libertad gratuita, que solamente necesitan creer y entregarse. No es fácil, pero creo que como iglesia nos toca ir a esos lugares. Bendecimos a los hermanos que lo están haciendo, sin duda. Ustedes mismos o bien conocen a otros ministerios que lo hacen, que ya son parte de estas avanzadas, ¿cierto?, a lugares de conflicto social, o que trabajan con personas en restauración, de situación de droga, situación de violencia intrafamiliar, situación o de bien jóvenes o adultos que ya están bajo un sistema de justicia penal y tienen que ir a las cárceles. Bendecimos a esos hermanos que lo hacen. Realmente su labor es loable. Ángelo, tus últimas palabras antes de pasar a los recomendados. Muchas gracias, Saray. Sí, yo solo acentuar lo que tú decías respecto de esta labor, ¿no es cierto?, que tiene la iglesia para hacer ese manantial de vida, ¿no? Como portador de aguas, ¿no es cierto?, que saltan para vida eterna. Y quisiera reflejar esto en otro testimonio que también a mí, yo lo leí, me pareció muy interesante, muy bonito, una pequeña fracción de una entrevista que dice lo siguiente. Un marero, ¿no es cierto?, ex marero, dice lo siguiente, dice: él venía con la Biblia saliendo de la iglesia, nosotros sacamos las armas, empezó a gritar la gente y ese men nos quedó viendo así como no le podría explicar el rostro, solo dio 2 pasos atrás
esperando lo que íbamos a hacer. En ese momento sentí que Dios me puso en el corazón, este es mi hijo, lo sentí, y dije, ya no lo quiero matar. Fue una cuestión de segundos cuando empezó a disparar mi amigo y tuve que dispararle yo también. Desde ese día sentí que había firmado que me iban a matar. Seguía haciendo daño, pero no tenía tranquilidad. Por ley tenía que pagar eso. Las demás personas, cuando mataba, se corrían, pero él no se quejó, no se corrió y así cambió mi vida. Él fue encarcelado durante varios años y luego continúa su relato y dice lo siguiente, me decían, no importa si has matado o violado, Dios te va a perdonar. Y yo sentía, ¿cómo me va a perdonar si he matado a un hijo de él? Un día tocó mi corazón y me dijo, así como él no tuvo miedo de morir, ahora vos me vas a buscar y tampoco vas a tener miedo de morir. Luego le preguntan a él, ¿qué piensas hacer al salir, ¿no? Al salir de la cárcel? Y él dice lo siguiente, esto que le estoy diciendo, quiero decírselo a otros, demostrar lo que Dios ha hecho en mí, decirles cómo fui y enseñarles cómo soy ahora. Ser papá, sacar adelante una familia, yo sí creo que puedo tener una nueva vida. Ese es el testimonio de un ex marero convertido a Jesús y experimentando libertad del imperio de la muerte, que es el que acabamos de relatar, ¿no es cierto?, a través de estas experiencias tan crudas que viven jóvenes, que truncan su vida, su identidad, ¿no es cierto?, deformada a través de esta pertenencia a estos grupos como el MS-13, el MS-18. Así que vemos entonces que hay salida, ¿no es cierto?, en Cristo, y cómo la iglesia también puede ser una voz de alerta, una voz de solución, y una voz que clama, ¿no? Clama para vida eterna, para aquellos que lo requieren. Muchas gracias, Saray. Esos han sido mis comentarios finales, así que ahora podemos pasar, ¿no es cierto?, a los recomendados para ya ir cerrando este episodio. Estamos en Historias sin Sombras, terminando este episodio relacionado a la historia de las maras en El Salvador. Hemos pasado ya por el recorrido histórico, los comentarios, ¿cierto?, las reflexiones, y finalmente nos vamos a ir por los recomendados. En esta oportunidad tenemos 2 libros. El primero es La cruz y el puñal, de David Wilkerson, que es un libro escrito en el año 1963 por el pastor David con John y Elizabeth Cheryl, y narra la verdadera historia de los primeros 5 años de Wilkerson en Nueva York, en donde ejerció su ministerio entre jóvenes desilusionados y animándolos a dejar las drogas y la violencia pandillera en las que estaban involucrados. El libro llegó a convertirse en un superventas con más de 15 millones de ejemplares distribuidos en más de 30 idiomas. Sin duda, este material va a ser de gran ayuda para todos aquellos hermanos, jóvenes, líderes y los que nos estén escuchando que quieran conocer testimonios reales y ver cómo el Evangelio del Reino puede liberar a una generación. También el segundo libro que tenemos es el que también mencionamos durante el capítulo de hoy, que es Cartas desde Zacatrás, una investigación sobre las maras en El Salvador por Roberto Valencia, quien este periodista que durante 7 años estuvo entrevistando a medio centenar de personas que lo conocieron de cerca, familiares, víctimas, policías, jueces, curas, psicólogos, mareros, e indagó en expedientes y archivos oficiales y pasó tardes con el director, que es el joven Gustavo del que habíamos estado hablando anteriormente y que pasa gran parte de sus años en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, en Salvador. Así que también tenemos ahí otro material para poder conocer un poco más acerca de cómo funcionan las maras, un libro que también nos ayuda también a poder desarrollar esa compasión y ese espíritu también intercesor por estos grupos. Así que este ha sido nuestro episodio de hoy. Les damos muchas gracias a todos ustedes por ponernos atención, estar escuchándonos. Recuerden que comentarios, sugerencias, pueden escribirnos a contacto@oikonomos.cl. Nosotros felices de poder leerles, de poder saber de ustedes, y también les invitamos, ¿cierto?, no solamente a este programa que pasa por Kerigma Radio, sino también a escuchar nuestros
podcasts que quedan siempre grabados en nuestro canal de YouTube de Oikonomos. Muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.